Realmente el parcial y la clase quedó un poco corta. Hubiera sido bueno tener más tiempo para poder abordar más temas. Y vamos a terminar con un tema que se llama medición de caudal utilizando el método de flotador. En la misma sintonía de los temas que hemos revisado sobre Chase y Manning, ahora vamos a revisar el método de flotador para poder estimar el caudal mediante este método, ¿no? Como parte inicial. Una consulta, no sé si solo a mí, pero yo veo la pantalla negra. Sí, justamente iba a mencionarles eso. Para iniciar, vamos a revisar un video de un trabajo que hicieron algunos compañeros de ustedes sobre este método de caudal, ¿no? Es importante revisar el video. Cuando revisemos, vamos tratando de analizar de qué se trata este método, ¿no? Somos estudiantes del Instituto Marta Bucarán de Roldós, del segundo semestre de la carrera de Medición y Monitoreo Ambiental. En el presente video les mostraremos los pasos a seguir para realizar la medición del caudal por el método de aforo con flotador. Primeramente, tenemos que saber qué es medición de caudal. Medición de caudal es calcular la cantidad de agua que pasa por un lugar en un tiempo determinado. El lugar en el que realizaremos nuestra medición de caudal es en el río El Eno, Ecuador, provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio y parroquia del mismo nombre. Para este método trabajaremos en ríos pequeños y de poca profundidad. Se recomienda seleccionar un tramo homogéneo del río y a continuación redactamos los pasos a seguir para realizar la medición del caudal. El primer paso que realizaremos es medir el ancho del río. Para esto necesitamos una cinta métrica. Nos ubicamos en el punto A y extendemos dicha cinta hacia la otra orilla del río y tomamos los datos respectivos. En el siguiente paso mediremos el largo que contiene el tramo seleccionado. Para esto nos ubicamos en el punto A y medimos la distancia hacia el punto B. Una vez tomados estos datos, procedemos a extender una soga hacia la otra esquina del río. Esta soga debe de contener medidas en metros. Luego de esto, desde la orilla de nuestro río, empezamos a medir la profundidad con un objeto que debe de contener medidas en centímetros. Y así realizamos este paso hasta la otra orilla del río. Luego de esto nos ubicamos en el punto B para tirar nuestro flotador y medir la distancia o el tiempo que demora en llegar hacia el punto A. Es conveniente realizar varias pruebas, por lo cual este paso debe de ser realizado por unas 5 o 6 veces. Una vez tomados los datos, procedemos a realizar los cálculos con la fórmula. Caudal es igual a área por velocidad. En nuestro caso, el resultado fue de 20 metros cúbicos sobre segundo. Este tipo de medición se recomienda hacer periódicamente para saber el comportamiento de los ríos. Espero que este video les haya gustado y muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Algo que les llamó la atención?
sobre el video. ¿Necesitan que le vuelva a proyectar de pronto? Quizás. ¿No? Última vez, Inge. Ya, ahí vamos. Préstenle mucha atención. Somos estudiantes del Instituto Marta Bucarán de Roldós, del segundo semestre de la carrera de Medición y Monitoreo Ambiental. En el presente video les mostraremos los pasos a seguir para realizar la medición del caudal por el método de aforo con flotador. Primeramente, tenemos que saber qué es medición de caudal. Medición de caudal es calcular la cantidad de agua que pasa por un lugar en un tiempo determinado. El lugar en el que realizaremos nuestra medición de caudal es en el río El Eno, Ecuador, provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio y parroquia del mismo nombre. Para este método trabajaremos en ríos pequeños y de poca profundidad. Se recomienda seleccionar un tramo homogéneo del río y a continuación redactamos los pasos a seguir para realizar la medición del caudal. El primer paso que realizaremos es medir el ancho del río. Para esto necesitamos una cinta métrica. Nos ubicamos en el punto A y extendemos dicha cinta hacia la otra orilla del río y tomamos los datos respectivos. En el siguiente paso mediremos el largo que contiene el tramo seleccionado. Para esto nos ubicamos en el punto A y medimos la distancia hacia el punto B. Una vez tomados estos datos, procedemos a extender una soga hacia la otra esquina del río. Esta soga debe de contener medidas en metros. Luego de esto, desde la orilla de nuestro río, empezamos a medir la profundidad con un objeto que debe de contener medidas en centímetros. Y así realizamos este paso hasta la otra orilla del río. Luego de esto nos ubicamos en el punto B para tirar nuestro flotador y medir la distancia o el tiempo que demora en llegar hacia el punto A. Es conveniente realizar varias pruebas, por lo cual este paso debe de ser realizado por unas 5 o 6 veces. Una vez tomados los datos, procedemos a realizar los cálculos con la fórmula. Caudal es igual a área por velocidad. En nuestro caso, el resultado fue de 20 metros cúbicos sobre segundo. Este tipo de medición se recomienda hacer periódicamente para saber el comportamiento de los ríos. Espero que este video les haya gustado y muchas gracias. Muy bien. Una vez que hemos revisado el video, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna información que les llamó la atención sobre el método? ¿Qué río era? ¿Pudieron observar? Sí, el río El río del Eno. Río El Eno, ¿verdad? ¿Algo que les llamó la atención del video? La medición del caudal. La medición del caudal, ¿verdad? El método del flotador utiliza la fórmula caudal es igual a área por velocidad, ¿sí? Donde la diferencia con el anterior método que revisamos, del Chase y Manning, radica en el cálculo de la velocidad, ¿sí? El área va a ser similar o va a depender de la forma que tenga el río. Pero la velocidad va a ser diferente al anterior método del Chase y Manning.
¿Recuerdan cómo calculábamos la velocidad en el método de Chase y Manning? ¿Se recuerdan? ¿Cómo calculábamos la velocidad? Dije, con el radio hidráulico y por ese, la pendiente creo que era. Por radio hidráulico elevado a la 2/3, por la pendiente Ajá. elevado a la 1/2 Un medio sobre n. sobre n, ¿verdad? Dije, una pregunta, entonces ahí en el río lo que va a hacer, cuando va a sacar el área, solo se saca la medida a lo largo del río y se hace como un tipo cuadrado, ¿sí? O que por el lado donde va corriendo la pelota ya no se toma en cuenta. Solo se cogen 3 lados, diga. Sí, más o menos por ahí va. Sí, tienes la idea, Boris, por ahí más o menos. Vamos a ir por partes. Yo les he hecho aquí un gráfico para más o menos entenderle y analizarle el método del flotador, ¿no? Si tienen alguna duda, me hacen la respectiva consulta, no hay ningún problema. El río, vamos a colocarle la dirección que tiene la corriente, ¿sí? Porque siempre va a tener una dirección. Y eso va determinado por la pendiente, ¿no? Vamos a colocarle la dirección del agua hacia abajo, ¿no? Como ustedes observaban en el video, la corriente o la velocidad del agua tenía una dirección. Entonces vamos a colocarle acá esa dirección. Y vamos a tratar de interpretar lo que los chicos hicieron, ¿sí? En el video, los chicos les mencionaron que tomaron este punto. No sé si le pudieron observar, a la orilla del río o a la línea, coloquémosle aquí que esta parte es suelo, esta otra parte de acá es suelo y esta parte es agua. A esta orilla, al filo de la orilla del río, ellos hicieron una medición. No sé si pudieron observar en el video. Colocaron aquí, se colocó un estudiante aquí y se colocó un estudiante acá, ¿sí? Se recomienda aquí colocar 2 estacas, una estaca aquí, una estaca acá. ¿Para qué? Para medir el tramo donde van a realizar la medición del caudal utilizando el método del flotador. Entonces, ¿qué hicieron los chicos? Se ubicó un estudiante aquí, se ubicó otro estudiante acá, seleccionaron un tramo que sea lo más recto, siempre se recomienda que sea un tramo lo más recto, que no tenga curvas, y trazaron a través de una cinta métrica la medición de cuánto es este tramo, ¿no? Y ese es el tramo que se procederá a realizar la medición a través del flotador. Por lo tanto, aquí se debe medir la distancia del tramo, y esta distancia debe estar en metros. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, para el cálculo del flotador, se debe calcular un área. Y por lo general, siempre el área que se va a calcular es o va a estar en el lado, va a estar ubicado en el lado hacia donde sigue la corriente del río. ¿Por qué? Si nosotros observamos este diagrama, el flujo de la velocidad del agua o la dirección de la corriente del agua está hacia mi derecha del monitor, y en sus pantallas, ¿hacia qué dirección está? ¿Hasta la derecha también? ¿Me pueden confirmar ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Está hacia su derecha, ¿verdad? Entonces, imaginemos que el agua viene también hacia su derecha. Entonces, ¿qué pasa si ubicaríamos este tramo para calcular el área? Si ubicaríamos acá. Al momento que vamos a lanzar el flotador, se nos va a regresar. ¿Por qué? Porque toda la velocidad... Debe ser contra la corriente. Porque toda la velocidad está hacia la derecha. Entonces, este punto de aquí es el punto
donde vamos a medir el caudal, ¿sí? Le podemos colocar un nombre, podemos colocarle punto B, una letra, perdón, podemos colocarle un número, y a este punto de acá, que es el punto de origen, le vamos a llamar punto A, ¿verdad? Y a esta área, miren, a esta parte de aquí, a esta sección de aquí, es a donde se le va a calcular el área. Para eso, los estudiantes, ¿qué hicieron? No sé si pudieron observar ahí, ellos trazaron o colocaron una soga de color rojo, no sé si se acuerdan, una soga de color rojo, que tenía unos puntos negros. No sé si le pudieron visualizar en el video, tenía unos puntos negros marcados. ¿Sí le pudieron visualizar una soga? Sí. ¿Sí? Esos puntos negros estaban marcados a una misma equidistancia. ¿Qué significa una equidistancia? Significa que todos los puntos tengan la misma distancia. En la soga tenía una distancia de a un metro, estaba señalado los puntos negros. ¿Para qué? En cada punto negro, los estudiantes, una vez que ya colocaron la soga desde la orilla del río hasta la otra orilla del río, ¿qué hicieron? Con una vara, o en este caso con un palo de escoba que tenía las unidades de medidas en centímetros, fueron introduciendo en este punto negro, en cada punto negro, y fueron midiendo la profundidad en este punto. Por lo tanto, aquí midieron, voy a borrarle un poquito más acá esto de aquí para que me dé espacio. Vamos a colocarle aquí, punto B. Aquí vamos a medir el caudal. Los estudiantes, ¿qué fueron haciendo? En cada punto negro, ellos fueron midiendo la profundidad 1. En el siguiente punto negro, fueron midiendo la profundidad 2. En el siguiente punto negro, fueron midiendo la profundidad 3. En el siguiente punto, fueron midiendo la profundidad 4. Y así sucesivamente hasta llegar a la orilla del río. Hasta ahí tenemos dos componentes. El 1 es el ancho que separaron los tramos de esta distancia, y todos estos anchos tienen la misma equidistancia, y en cada punto que tiene esa equidistancia, a través en este caso de un palo de escoba o de una vara métrica, midieron la profundidad que tiene cada tramo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué hicieron eso? Los estudiantes, esta línea que está acá, esta línea que está aquí en el diagrama, la he trasladado acá para poder visualizar, ¿sí? Esta es una vista frontal y esta es una vista lateral que podemos ver de ese ancho, ¿no? Pero es el mismo. Entonces, ¿qué hicieron? Estos puntos que están aquí son los puntos negros de la soga que tenían la misma distancia, ¿sí? Y en cada punto introdujeron aquí el palo de escoba y midieron esta profundidad 1, ¿sí? El siguiente tramo, el siguiente ancho, debe ser la misma medida. De nuevo, colocaron el palo de escoba y midieron la profundidad 2. Para el siguiente tramo, que debe tener la misma distancia, ¿qué hicieron? Colocaron el palo de escoba y midieron la profundidad 3. Para el siguiente, colocaron el palo de escoba, que tenía las medidas, y midieron la profundidad 4. Ese mismo proceso lo repitieron hasta poder llegar a la otra orilla.
profundidad 5 y aquí también una profundidad 6. Este último de aquí. Ahora, ustedes se preguntarán ¿para qué midieron la profundidad y para qué midieron la distancia de los tramos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Para qué los chicos habrán hecho la medición de las profundidades? Para ver en qué punto hay más corriente o, no sé, más corriente, digo, sí, más corriente. Digo, o por dónde corre más la pelota, ese globo. Pero Hasta ahí no han utilizado los chicos la pelota o el flotador. y lo que mandaban ahí, ¿qué era? Una bolita mandaban. Sí, pero ese es el siguiente paso. Mm. Aquí, analicémosle aquí. ¿Qué nos permitirá calcular o qué nos permitirá calcular esta profundidad y estas distancias de aquí? Esta distancia de aquí, ¿qué nos permitirá calcular? O sea, el ancho y el El ancho, ¿verdad? Lo de acá arriba es un ancho. ¿Y la profundidad? largo. El largo. ¿Qué nos permitirá calcular aquí? Si tenemos los datos informativos, ¿qué nos permitirá calcular? ¿Una distancia? Una distancia. Arriba tenemos la distancia. Todos estos tramos tienen la misma equidistancia. Es decir, para el caso del video tenía a 1 metro, ¿verdad? A 1 metro, un punto negro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro y 1 metro, ¿no? ¿Y qué nos permitirá calcular ahí? La distancia ahí. La distancia, ¿verdad? ¿Y la distancia qué nos permite calcular? De la fórmula, regresemos El área. el área, ¿verdad? Muy bien. Es decir, los estudiantes en esta sección midieron primero los tramos que tengan la misma distancia y en cada tramo fueron midiendo las profundidades. Por lo tanto, aquí ocupan dos componentes para calcular el área. El ancho, que debe tener la misma distancia de cada tramo, y las profundidades, que va a variar dependiendo la forma que tenga el río, ¿verdad? De esa forma, pueden calcular el área. Luego, hay otro componente de la fórmula. Ese otro componente es la velocidad. Y la velocidad, vamos a ver, la velocidad la representamos en metros sobre segundos, ¿verdad? De esta manera representamos la velocidad en metros sobre segundo. Esto está en metros, ¿qué representa? Representa la distancia que hay del tramo, la distancia que hay del tramo seleccionado. Y los segundos, ¿qué representa? Representa el tiempo en que tiene o el tiempo que tiene la velocidad del agua. En este caso, ¿cómo vamos a medir? Cuando utilizábamos Chasey Manning, utilizábamos una fórmula del radio hidráulico, la pendiente y dividiendo para el coeficiente de rugosidad para calcular la velocidad. En este caso, ¿qué hicieron en el video los chicos? Se ubicó dos personas. Una persona se ubicó en el punto A. ¿Sí? Una persona se ubicó en el punto A. Y otra persona se ubicó en el punto B. Esta persona que está aquí en el punto B tenía en la mano un cronómetro. No sé si pudieron observar en el video. ¿Sí le observaron que tenía un cronómetro? Sí, tenía un reloj ahí con cronómetro. Tenía un cronómetro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo esta persona del punto A? Antes de eso, ellos ya midieron la distancia. Recuerden que ya midieron la distancia que hay de aquí a acá. Pongámosle de ejemplo que esta distancia
tiene, solo de ejemplo, que tiene 20 metros. Vamos a colocarle un dato que tiene 20 metros el tramo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los dos estudiantes? Van a ver qué tiempo se toma el flotador en viajar desde el punto A hasta el punto B. Para ello, ellos recomiendan que se hagan varias pruebas. Es decir, en el río se va a tomar varias pruebas. Se va a tomar una prueba por aquí, otra prueba donde está la flecha, otra prueba por acá, otra prueba por acá. ¿Para qué? Entre más pruebas se hagan, se va a disminuir el margen de error. Y también porque en la parte central la velocidad del agua va a ser mucho mayor, mientras que en la velocidad de los costados va a ser mucho menor. Por diferentes motivos o diferentes razones que en el centro la velocidad va a ser mucho más rápida. Entonces, en cada prueba del tiempo, de la velocidad, ¿qué hace? Esta persona aquí tiene colocada una cinta o una soga y va a tomar el tiempo desde que lanza el flotador. Aquí si recordemos el video, este chico colocaba el flotador aquí y esta persona le tomaba con el cronómetro el tiempo que se demora en llegar el flotador desde el punto A hasta el punto B. Como realizaron algunas pruebas, lo lanzaron de diferentes lugares. Lo lanzaron de ahí, lo lanzaron de acá, para poder calcular una velocidad promedio que permita conocer cuál es el caudal que está pasando por ese río. Cuando ya tienen todos los componentes, aplican la fórmula, caudal es igual a área por velocidad promedio. De esta forma, se puede calcular cuál es el caudal que está pasando por un determinado lugar. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan? Inge, vamos a hacer las 5 pruebas que digamos son 4 aquí. ¿Y cuál prueba se va a escoger? ¿Con qué tiempo se va a escoger ahí? Porque van a variar. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si tenemos una tablita aquí, tenemos prueba 1. Imaginemos que ya tenemos los resultados. Prueba 1, prueba 2, prueba 3 y prueba 4. La distancia, ya sabemos, la distancia que colocamos